Hola de nuevo, compañeros, me llamo Israel y hoy en Candala vamos a personalizar una armónica de madera con el láser de Bebor de 60 vatios de CO2. Así que comencemos con el vídeo. Bueno, estas armónicas las hemos comprado en Maquitos, son de madera y bueno, al ser la madera clarita ya sabemos que va a quedar bien. Es verdad que el contrachapado queda más negro, depende del tipo de la madera, pues quedará de una forma o de otra. Entonces, viendo la descripción de esta madera en Maquitos, en la web de Maquitos, te puedes hacer una idea de cómo quedarán los grabados en otros artículos que tengan en la web. Así que vamos a comenzar con el grabado. Lo primero que vamos a hacer es medir. Vamos a tener en cuenta que se toca así, entonces lo ideal sería que se viera esta parte de arriba. Entonces vamos a medir, son 13, unos 27, 13 por 27 y ya tenemos la medida de nuestro diseño. Bien, estamos en el programa de corte. Lo primero que vamos a hacer es hacer un recuadro y vamos a poner 130, que es lo que medía de ancho, por 27, que era el alto. Entonces esta va a ser nuestra plantilla y vamos a ponerle aquí lo que queremos grabar. Ya tendríamos el margen de fuera y lo de dentro. El margen de fuera nos venimos aquí y le vamos a poner pues 100 y 20, simplemente una línea para que lo marque. Y luego este le vamos a poner, yo aquí le tengo 227, 200 por 20. Entonces si le damos aquí, esto lo marca y tardaría 1 minuto 51. Esto lo vamos a borrar y vamos a mandar esto al láser. Ponemos nuestra galga para poner la distancia focal perfecta y lo que vamos a hacer es mandar el primer grabado para dejar la plantilla preparada. Como veis, ya se graba y sin mover ya el láser colocamos nuestra armónica aquí para el grabado. Y ya lo que haríamos sería poner nuestra armónica en la plantilla sin mover la madera, poner la distancia focal con nuestra galga y como vemos que está un poco ladeada, le ponemos un calzo ahí para que se quede recta. Y ya simplemente poniendo en la plantilla lo mandamos a grabar. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Suscribiros a nuestro canal y dejar en comentarios qué os ha parecido el vídeo. Muchas gracias y un saludo.